y vamos a compartir la pantalla para terminar. Ya, entonces ya pudimos contestar las dos preguntas. A eso nadie podría faltarle ninguna de las dos preguntas, chiquillos, porque le hicimos acá. Y después teníamos las técnicas. ¿Qué se hacía para identificar la secuencia? Esto lo voy a leer yo porque esto lo vimos nosotros en el Power, pero lo vamos a repetir. Dice, técnica para identificar y ordenar secuencias. Dice, una secuencia consiste en una sucesión de hechos que se producen en un tiempo determinado. Dicha sucesión puede ocurrir de manera ordenada o desordenada. En la literatura, la historia puede ser contada desde diferentes perspectivas y en una secuencia fija de inicio, desarrollo y desenlace. El tiempo de la historia no es necesariamente lineal o cronológico, sino que depende del tiempo interno del personaje. Para identificar y ordenar secuencia, sigue estos pasos. Es lo mismo que yo les expliqué al principio, que cuando nosotros leemos el texto literario, el tiempo tiene que ver con el personaje y lo que ha dispuesto artísticamente o estéticamente el autor del texto, porque no es necesariamente que no es una biografía de un personaje, sino que cuentan la historia de ese personaje, cuentan la historia. Y al contar esa historia, muchas veces no lo hacen en orden, porque la mente de nosotros no es así, no es ordenada como en la vida real. Recuerden que hemos hablado de eso, nuestra mente se confunden las cosas, se desordenan. Y los autores de textos de literatura han puesto eso mismo en sus libros, como a veces se presentan las cosas en nuestra mente que no necesariamente son ordenadas, pero nosotros para llevar una vida de orden, muchas veces, por ejemplo, las instrucciones tienen que darse en orden, tienen que darse en orden. ¿No es cierto? Las recetas se dan en orden, las recetas se tienen que dar en orden. Hay cosas que necesariamente se tienen que dar en orden, pero el arte no sigue esa misma secuencia, no sigue esa misma forma, y eso es lo que hay que fijarse. ¿Y qué es lo que hay que hacer en el paso 1? En el paso 1 hay que identificar las acciones. Las acciones se expresan en verbos conjugados. Para identificarlo, elabora una lista de acciones y ordénalas según su aparición en la historia. Muchas veces en textos de la narrativa contemporánea hallarás saltos temporales y alteraciones del tiempo del relato. Esto que yo les hablé recién de las anacronías es mucho de la época contemporánea, de la época que vivimos hoy, y mucho lo ha tomado el cine a cada rato. Y a diferencia de lo que hemos visto en la otra estrategia, que tenemos que subrayar e identificar como palabra clave sustantivos, nombres, aquí tenemos que subrayar en la secuencia, chiquillos, en la secuencia para que se acuerden, verbos. ¿Y cuáles son verbos acá, chiquillos? A ver, ¿cuáles eran verbos al principio? ¿Cuáles son verbos? En la primera línea, ¿cuál es un verbo? Esperanza, ¿estoy grabando? Sí. Esperanza, ¿cuál sería un verbo en la primera línea? Acuérdense que los verbos son acciones. Regresar, profe. Ya, regresar. No está conjugado, pero te indica también la acción que está haciendo el personaje, porque él regresó a su casa. A ver, y veamos en el segundo párrafo. Ahí, en el segundo párrafo, ¿cuál sería un verbo? Una acción. ¿Cuáles serían verbos? Vuelto. Vuelto. Recuerden que les dije que en este caso es vuelto el verbo, pero está con una perífrasis que es a. Pero igual está bien, ha vuelto, porque este verbo necesita para hablar en el presente perfecto, ¿no es verdad? Para decir que ya hizo esa acción. Es con la perífrasis, con la perífrasis del verbo haber y volver.
ha vuelto. Todo eso es un verbo. Y eso usted lo puede subrayar cuando lo hicimos, cuando vimos en el texto las historias del tigre, ¿se acuerdan? Y cuando vimos la historia de la casa de Uther, también. Ahí lo vimos cuando le expliqué esta estrategia que es de la secuencia, y hay que ordenar los verbos, y así usted puede ordenar el texto. Pero esto, yo se lo he dicho, lo hacemos en forma muy así como separada, porque no estamos tratando de internalizar la estrategia, pero cuando ustedes ya tengan internalizada la estrategia, ya lo hacen en forma mecánica. No hay tanto que subrayar, pero ahora subrayamos. Y yo sé que no podemos mucho. Algunos, con los que lo hacen en el cuaderno no pueden subrayar, pero hay algunos que lo imprimen. Y los que lo imprimen pueden subrayar. Pueden subrayar y ver, en este caso, más que subrayar las ideas y las palabras claves que son sustantivos, subrayamos los verbos, ¿ya? Los verbos que son conjugados. En el paso 2, identifica el tiempo de las acciones. Presta atención al tiempo en el que están conjugados los verbos. Eso te dará pistas del tiempo en que ocurrió la historia. Aquí los verbos, chiquillos, ¿en qué estaban? En presente, pasado o futuro. En esta historia. Presente y pasado. Presente y pasado. Porque al principio es cuando regresó, pero después, cuando habla del recuerdo, todo el tiempo, ¿no es cierto?, habló de algo pasado. Entonces, a tiro ustedes saben que se fue para atrás, pues también saben, es una pista. El paso 3, identifica las marcas textuales. Los textos contienen unas marcas textuales que permiten identificar el tiempo y el orden en que ocurre la secuencia de acciones. Presta atención a las palabras que indican tiempo, fecha, hora, días y meses del año. Y orden, como al principio, primero, luego y finalmente, entre otras. También pueden ayudar algunas marcas de causa-efecto, problema-solución, puestas que indican orden en las acciones. En este texto, como dijimos, no hay mucho de ese tipo de palabras, no hay fechas, no hay años, no hay primero, no hay segundo, sino que nos fijamos con dos palabras. Ustedes me dijeron, recuerdo, y nos dijeron otra vez. Esas son marcas textuales que nos indican, porque, chiquillos, todo esto tiene que ver para saber responder preguntas, ¿ya? Ustedes también, lógicamente, para entender el texto y darle un sentido, para que tenga un sentido y tenga una relación, para decir si me gustó o no me gustó, yo pienso esto del personaje, no pienso esto del personaje, etc. Pero todo eso ustedes lo manifiestan cuando se le hacen preguntas. Cuando se hacen preguntas, nosotros le estamos aquí, aunque yo le haga preguntas en forma oral, las estamos, ¿no es cierto?, estoy evidenciando qué es lo que ustedes están entendiendo de esta lectura. Puedan reconocer, así ustedes me dicen, ah, entendí, y yo estoy comprobando que ustedes entendieron. Entonces, siempre tiene que ver con que puedan ustedes decir, parafrasear, responder a lo que se les pregunta con respecto a los temas y a la estrategia que nosotros estamos revisando, ¿ya? Entonces, hemos visto 3 pasos que vimos. El primero, identificar las acciones, después ver en qué tiempo, y después las marcas textuales, que en el caso que recién vimos no eran las normales de un texto no literario, sino que tienen que ver con otro. Y por último, ordenar la secuencia. Y acá, chiquillos, a ver, ¿quién me puede decir que va con otra décima? Le subo, mira, a ver quién tiene un 6. Por ejemplo, Claudio Bravo. Si tú me contestas ahora, te puedo subir la última guía de un 6 que tiene a un 7 al tiro. A ver, ordéname los hechos acá. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó con Brent? ¿Tomó té con la mamá o tomó té con la tía? En la historia, chiquillo, en la historia, 1, 2, 3, 4, año 1, año 100. ¿Qué pasó primero? ¿Tomar té con la tía Leoncia o tomar té con la mamá? Claudio, ¿estás ahí? Tomó té con la mamá.
en los hechos, él, en la vida del personaje, tal vez no lo expliqué bien, en la vida del personaje, ¿qué le pasó primero? ¿Qué le pasó a él primero? ¿Qué le pasó en la vida de él? ¿Qué le pasó primero? ¿Primero tomó té con la mamá o tomó té con la tía? ¿Qué le pasó primero en su vida del personaje, de este que no sabemos cómo se llama, de este protagonista? ¿Con la tía? Sí, con la tía. ¿Quién me dijo? ¿El mismo Claudio o otra persona? Sí, yo. Ah, Claudio. ya, Claudio. Sí, chiquillo. A ver, si puedo decirlo de otra manera, si te quieres meter ya, quieren para decirlo de otra manera, me decís nomás. Pero recuerden que aquí hay dos tiempos, ¿ya? Hay dos tiempos. Hay un tiempo que es de la historia como ustedes ven el ramo de historia. Ustedes cuando ven historia del mundo, primero estudiaron a los griegos, a los romanos, y después estudian la época de las guerras mundiales. Van en orden, ¿ya? Van en orden. Ese es el tiempo de la historia. Pero como les explicaba también en la otra vez, el tiempo del relato tiene que ver con el tiempo del personaje, ¿ya? El tiempo del personaje, el tiempo que pone el autor para crear un producto artístico, un producto artístico. Y el autor y el personaje de pronto no tienen las cosas ordenadas, no hay un desorden, eso se llama anacronía, hay un desorden. Entonces, por lo tanto, si ustedes, por ejemplo, es una pregunta típica, chiquillos, que aparecen en diferentes pruebas de esta estandarizada. ¿Cuál es la primera acción y cuál es la segunda acción? Aquí la primera acción, ¿cuál era, me dijiste, Claudio? Que tomó té con la tía. Tomó té con la tía. Eso, porque eso es el recuerdo en la historia. A él le pasó cuando era niño, él se acuerda que los domingos tomaba té con magdalenas con la tía Leoncia. Él se acuerda de eso, ¿ya? Se acuerda de eso. Pero ese recuerdo lo tuvo cuando llegó ahora adulto, a tomar té y la mamá le ofreció el té y le ofreció la magdalena. Al comerse esa magdalena, al comerse ese queque, él recordó esa historia. Él recordó esa historia. Entonces, uno le podría poner en una prueba, chiquillo, en cualquier auto, que ordenen los hechos. Aquí veamos dos hechos nomás. ¿Tomó té con la mamá o tomó té con la tía Leoncia? Y es al revés. Es al revés. Aquí hay una anacronía. ¿Hay alguna duda, jóvenes? ¿Logran entender? El silencio otorga. Ya, ¿les queda claro, chiquillos? En general, los que me han hecho la guía lo han hecho bien, pero son poquitos. Son muy poquitos los que han hecho la guía. Para que lo tengan claro, ¿ya? Para que lo tengan claro. Y veamos el segundo texto. El segundo texto es mucho más pequeño, se llama Los amigos del bosque. Tenemos que ver de dónde sale, ser cajonés de los amigos del bosque, soldados de Salamanca. Ahí le voy a subir, Claudia, porque lo identificaste, pero trata de ordenar, te voy a subir a un 6.5 en la última, ¿ya? Te falta un poquitito que ordenar, un poquitito que ordenar. ¿Cuántos párrafos tiene el texto, chiquillo? Esto, los amigos del bosque, ahí también se sabe que es un texto literario. ¿Cuántos párrafos vemos? Dos. Dos. Y estamos con el primer párrafo que dice Ferlosio, un nombre raro, pero es un nombre propio, ¿ya? Un nombre como se llama una persona. Ferlosio contó la historia del fusilamiento de su padre, la historia que me ha tenido en vilo durante los 2 últimos años. Aquí, ¿qué es lo que dice? Primero que hay que identificar los verbos. ¿Cuáles son los verbos, chiquillos? ¿Cuáles son los verbos en esta primera línea?
Contó. Contó. Muy bien. ¿Y cuál otro? En esta primera línea. ¿Tenido? ¿Ah? ¿Tenido? Sí, bien. Igual como en el otro, ha tenido. Todo eso es el verbo. Muy bien. Entonces, uno sabe del principio que le va a contar una historia, ¿no es cierto? Que me ha tenido en vilo durante. Ferlioso contó la historia, va a contar la historia de cuando fusilaron a su papá. Y acá empieza a contar. Mira, lo fusilaron muy cerca de aquí, en el santuario de Collet. Me miró. ¿Ha estado usted allí alguna vez? Yo tampoco, pero sé que está junto a Banyoles. Fue al final de la guerra, hacia finales del 37. Escapó de la embajada y salió a Madrid camuflado en un camión, quizá con el propósito de llegar hasta Francia. Sin embargo, lo detuvieron en Barcelona y cuando las tropas de Franco llegaban a la ciudad, se lo llevaron a Collet, muy cerca de la frontera. Allí lo fusilaron. ¿Ya? A ver, chiquillos, acá, ¿qué otros verbos encontramos en el segundo párrafo? ¿Qué otra acción? Acuérdense que los verbos son acciones. ¿Qué otro verbo, chiquillos? Que lo fusilaron. Lo fusilaron. Esa es la acción principal, que la está contando desde el principio. Primero aquí lo puso como verbo, pero acá es la acción principal, pues está contando de cuando fusilaron al papá de Ferlosio. Pues. Y acá, ¿qué otro verbo hay? A ver, hacia el final, aquí, en las dos últimas líneas, ¿cuáles verbos hay? Que En lo las dos últimas detuvieron en líneas. Barcelona. Ya, muy bien. Lo detuvieron en Barcelona. Y en la última línea. Mira, se repite incluso. Y que lo llevaron a Coled. Exacto, lo llevaron a Colen, ahí está el verbo, se fijan, lo llevaron a Colen. Y después, ya hemos subrayado el verbo, chiquillos. ¿En qué tiempo están los verbos? Ese es el segundo paso. ¿En qué tiempo están? ¿Presente, pasado o futuro? Contó en presente. Contó, es yo cuento. A ver, él cuenta, él contó. Él cuenta, él contó. ¿En qué tiempo está? Si fuera presente diría él cuenta, pero él dice él contó. ¿Cuál es el tiempo del verbo? Pasado. Pasado. Aquí no hay un presente como en el otro texto. ¿Ya, chiquillos? Fíjense, por ejemplo, contó del fusilamiento que esto que me ha tenido, me ha tenido, podría ser, pero me ha tenido también es pasado, que del verbo haber, también es pasado, pero podría, es un poquito más, más cercano. Ha estado también en pasado, ahí de nuevo fusilaron, llegaban también en pasado, detuvieron, todo en pasado, chiquillos. Todo en pasado. Y acá, ¿cuál les dije? Mira, es solamente una pregunta. Esta guía, chiquillo, solo tenía 3 preguntas. Las 2 primeras, que era del texto de los caminos de Swan, y esta, que es de los amigos del bosque, que son solo una pregunta. No nos confundamos, ¿ya? Yo le estoy grabando la clase, pero la pueden hacer incluso aquí mismo, estar con un cuaderno. ¿Cuáles son las marcas textuales que te permiten comprender la secuencia de los hechos? Fundamenta. Hay que fundamentar. Muy poquito me fundamentaron, pero, a ver, por ejemplo, en el primer párrafo, ¿qué palabra te sirve para saber que se va a ir al pasado? Contó. Muy bien. Entonces, ponemos aquí, la primera marca es contó, porque sabemos que va a hablar del pasado. Así lo puede fundamentar. Es el ejemplo. ¿Qué otra marca textual, chiquillo, tenemos aquí que nos indica que lo que está contando es de atrás, es del tiempo pasado? Los 2 últimos años. Los 2 últimos años. Muy bien. Ahí te indica, ¿qué indica los 2 últimos años? ¿Qué indica eso? ¿Qué indica años, meses, fechas, horas? El tiempo.
Tiempo, indica tiempo. ¿Y es el único que habla de años? Donde dice hacia finales del 37. Sí, oye, perdón chiquillos, que hay una motosierra afuera, de verdad que me cuesta. Ya, me dijiste, parece lo del 37, ¿no es cierto? ¿Eso me dijiste? Sí, hacia finales del 37. Sí, bien. Ahí que no está con números, porque como en literatura casi todos lo ponen con palabras, que en eso tienen que darse cuenta también. El 37, que también ahí indica tiempo. Entonces tenemos una marca, por lo menos 3 marcas, chiquillos, tienen que anotarme. El contó, el tiempo, el contó hace 2 años, y el 37 porque nos indica las 2 últimas tiempos, y la otra porque sabemos que cuenta algo del pasado. ¿Alguna duda con esta guía, chiquillos? ¿Alguna duda? Ya, vamos a dejar de compartir y vamos a dejar de grabar. Esta me la tienen, miren, con esta, No, dígame. Con esta guía, chiquillos, nosotros terminamos la primera habilidad, que es la de comprensión global. La es retroalimentado las 4. A ver.